Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Buenos días a todos. La verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Y voy a entrar ya rápido para aprovechar el tiempo que sí tenemos. Y para comenzar yo quiero leer un versículo. En Salmo 119, versículo 75. Dice, en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. Otra vez digo muchas gracias, Rodolfo y Adriana, los pastores aquí, por esta invitación. Ha sido un fin de semana maravilloso, la verdad. Entonces, muchísimas gracias. Los amamos mucho. Y le doy gracias a Dios también por ellos, por este tiempo, otra vez digo, en poder compartir algo que como Toño dijo, es algo que no solamente sea en la mente, lo he vivido. Y el Señor me ha ayudado muchísimo. He pasado por momentos difíciles en mi vida, como muchos de ustedes. Y estoy segura de ahorita en este lugar hay algunos que en este momento están pasando por momentos difíciles. Yo he visto algo que en su fidelidad, Dios me ha enseñado las lecciones más profundas en los sufrimientos más profundos. Algunos de ustedes lo han visto también. He llegado a saber y creer que Dios siempre, y yo digo siempre, tiene propósitos amorosos y redentores en cualquier aflicción que enfrentemos. Tal vez no los vemos en el momento en que realmente está sucediendo, pero estoy segura que un día veremos sus propósitos buenos y redentores. Estoy confiada de esto, no porque solamente es mi opinión. Yo estoy confiada de esto porque Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Elizabeth Elliot lo expresa así. El sufrimiento nunca es para nada. O el sufrimiento no es en vano. Y es sobre este tema que me gustaría hablar hoy con ustedes. Oremos. Señor, una vez más te pedimos tu ayuda, tu Espíritu Santo, y como hemos cantado, Señor, tu Espíritu de sabiduría y de revelación aquí sobre cada uno de nosotros. Y en tu nombre oramos. Amén. Pedro dijo en 1 Pedro 4:12, él dijo, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego
por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En otras palabras, es decir, el sufrimiento no es algo extraño. La verdad es algo esperable. El sufrimiento es parte de la vida, porque vivimos en un mundo caído y quebrantado. No importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa dónde vivas, el sufrimiento será parte de tu vida. Salmo 34, versículo 19 dice, muchos son las aflicciones del justo. El sufrimiento será parte de mi vida y de tu vida. Por eso no debemos evitar hablar de ello. En cambio, debemos hablar honestamente, abiertamente sobre ello, para que estemos preparados cuando llegue. Y para que yo voy a decir algo que mi amiga Martita me dijo ayer. Debemos de hablar de sufrimiento para que no solo lo soportemos, sino que, ¿verdad, Marta? Demos fruto. Algo más creo que debemos entender sobre el sufrimiento y es esto. Yo lo dijo el viernes con los pastores. El sufrimiento pondrá a prueba nuestra fe. ¿No es cierto? A menudo el sufrimiento nos sorprende, nos confunde, nos asusta. Pensemos en Job. Job perdió todo de repente. Su ganado, sus sirvientes, sus hijos. Sentía un dolor profundo y yo creo que estaba en shock. Estaba confundido. Y él sacó muchas conclusiones erróneas. Él hizo muchas preguntas. Y Dios no le dio ninguna explicación. Su fe fue puesta de prueba. Nuestra fe será puesta de prueba. Pero la fe nunca depende de una explicación. La fe depende de una persona. La fe depende de Jesucristo. No de una explicación, porque muchas veces no nos la da. La fe depende de Jesús, quien siempre tiene, y digo siempre tiene, muchos propósitos divinos, buenos y amorosos en lo que Él permite suceder. Por eso podemos decir, el sufrimiento nunca es en vano. ¿Podemos repetir esas palabras? El sufrimiento nunca es en vano. Repetiremos esta frase varias veces
me gustaría durante esta charla. Así que si no recuerdas nada más de esta plática, por favor recuerda, el sufrimiento nunca es en vano. Por lo tanto, me gustaría sugerirles hoy 4 cosas que podemos hacer, debemos hacer, cuando llega la aflicción. Número 1, confiar. Cuando nos encontramos en medio de la tribulación, de la aflicción, lo primero que debemos hacer es simplemente confiar. Confiar en nuestro Salvador Jesús. Confiar en aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Piénsenlo, la cruz. Muchos de nosotros llevamos cruces. La cruz es un símbolo de sufrimiento. Y la esencia del cristianismo, del evangelio, es sufrimiento. Sin ese sufrimiento en la cruz, sin esa sangre que pagó nuestra deuda, no tendríamos salvación. Entonces, confía en Jesús. Tú puedes confiar en Él, porque Él es aquel quien sufrió esa horrible muerte por ti. Es aquel quien pagó ese terrible precio. Es aquel quien soportó ese sufrimiento por el gozo que le esperaba. Confía en Jesús, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es santo. Él es soberano. Él es soberano, tiene control de todo. Él es sabio. Todo lo que Él hace es soberano y es sabio. Confía en Él porque no solo es soberano y sabio, pero porque Él es infinitamente amoroso. Si la vida cambia, y el sufrimiento sí puede llegar, pero podemos confiar en aquel que no cambia. Él no cambia, Él es confiable. Confía en aquel que sufrió para manifestar sus propósitos redentores en nuestro sufrimiento. ¿Listos? El sufrimiento no es en vano. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer o debemos hacer cuando llegue el sufrimiento? Número 2, siempre dar gracias. ¿Darle gracias? ¿Darle gracias por la aflicción? No exactamente. Dar gracias en medio de la aflicción, sí. Darle gracias, ¿para qué? Isaías 43, versículos 2 y 3 dice: cuando pases por aguas profundas, estaré contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, y estoy contigo. Dale gracias por la verdad inquebrantable e inmutable. Yo estaré contigo. Cuando estamos en medio de la aflicción, muchas veces sentimos muy a solas, muy aislados, muy abandonados a veces, pero tenemos que recordarnos, Él está conmigo. Isaías 41, versículos 10 dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Él está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana. El invisible, el glorioso, el misericordioso, el todopoderoso, el siempre presente está con nosotros. Que seamos agradecidos por esto en medio del sufrimiento. No por las cosas malas, sino seamos agradecidos porque Él está con nosotros. Humillemos nuestros corazones en medio del sufrimiento. Ofrezcámosle nuestra aflicción y démosle gracias porque está con nosotros. Cuando hagamos esto, Él tomará nuestra aflicción y finalmente la transformará para nuestro bien. ¿Podremos ver esto en este mundo o en el mundo venidero? Pero lo seguro es, lo veremos. ¿Listos? El sufrimiento nunca es en vano. Otra cosa que debemos hacer cuando el sufrimiento se cruza nuestro camino. Número 3, escuchar su voz. Confiar en Él, darle gracias y escuchar su voz. Si solo nos fijamos en el sufrimiento en sí, no tendrá sentido creer que Dios nos ama. Pero si nos volvemos y miramos la palabra encarnada a través de la palabra escrita, entonces podremos ver y creer, Jesús me ama. Yo mencioné a Elizabeth Elliot. Ella era viuda de un misionero quien fue asesinado. Y cuando él murió, ella tenía una hija de 2 años. Y ella estaba diciéndole al Señor, ¿cómo le voy a decir a mi hija, cómo le voy a enseñar a mi hija que tú nos amas, que tú la amas? Su papá fue asesinado, pero el Señor le habló y le dijo, tú le puedes enseñar. Ella le enseñó esta canción que muchos de nosotros aprendimos en la escuela dominical. Jesús
me ama, lo sé. Jesús me ama porque la Biblia me lo dice así. Y así lo hizo ella. Ella lo dijo, hija, el Señor te ama, porque la Biblia nos dice así. Podemos confiar en su palabra eterna, por el sufrimiento no nos revelará que Dios nos ama. Pereceremos si solo miramos nuestro sufrimiento, pero cuando nos deleitamos en su palabra, en su persona, Él nos sostendrá. Salmo 119, versículo 92 dice, si tú lees, yo he vivido esto. Si tú lees, no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en mi aflicción. En medio de la aflicción, sus verdades eternas e inquebrantables nos consolarán, nos darán vida. Salmo 119, versículo 50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa, tu palabra, me da vida. Acude a su palabra escrita, porque allí son más que palabras, es realidad. Son más que palabras, es realidad. Escucha la palabra encarnada a través de su Espíritu Santo en su palabra. Dile, como el salmista, Salmo 119, versículo 107, estoy muy afligido. Dame vida, oh Señor, conforme a tu palabra. Y sí, su palabra nos dará vida. Y veremos, el sufrimiento nunca es en vano. ¿Cuál otra cosa? Hemos dicho confiar, dar gracias, escuchar su voz. ¿Qué más? Y ese es el último, número 4. Esperar el gran intercambio. Aproximadamente 2 años después de mudarnos a México, regresamos a casa en Illinois por unas semanas. Y mientras estábamos allí, bien, yo me recuerdo, asistimos a una reunión de oración en nuestra iglesia. Y terminé de orar, me levanté, me di la vuelta y me senté en la banca. Y en cuanto me senté, Mateo 10, versículo 39, me pasó a la mente. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese versículo ha sido y es el lema de mi vida misionera, porque ilustra lo que se ha llamado el principio del gran intercambio.
Podemos verlo claramente en Génesis, en la vida de José también. Toda la aflicción que él recibió. Pero al fin de su vida, casi, puedo decir, en el último capítulo de Génesis, él les dijo a sus hermanos, pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este es el gran intercambio. El Señor me habló y la verdad es que yo he visto. Él me habló y Él me dijo, ¿quieres salvar tu vida? ¿Quieres seguir con control de tu vida? La perderás. Pero si tú pierdes tu vida, si tú pierdes tus planes, si tú pierdes tus sueños, los hallarás. Este principio del gran intercambio vemos en la cruz. De su aflicción viene nuestra redención. De su muerte viene nuestra vida eterna. Él entregó. Yo entrego a Él mis pecados. Él me da su perdón. Entrego mis dolores. Él me da su paz y su ayuda. Este principio del gran intercambio puede darnos una nueva perspectiva sobre las aflicciones de la vida. Juan 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, cuando pasamos por aflicciones, cuando le entregamos nuestras aflicciones, cuando morimos a nosotros mismos, cuando morimos a nuestras preguntas, cuando morimos a nuestras confusiones, la semilla permanecerá y dará mucho fruto. Pero déjame decir así rápido, el mucho fruto no es solo para mí, es para dar a otras personas. En medio, yo creo que ustedes saben, yo pasé por una enfermedad y la muerte me envolvió, voy a decir, con sus tentáculos 7 veces. En medio de ese largo tiempo y proceso experimenté este principio del gran intercambio en mi vida. Del desorden, Dios me trajo restauración. De la enfermedad, Dios trajo sanidad. De la muerte, Él me trajo vida. Dios me dio mucho fruto. Pero otra vez digo, reconozco que no es solo para mí, no es para guardarlo. Es para compartir con otros alrededor de nosotros. Yo lo mencioné hace 2 días, pero quiero decírselo rápido. Un día cuando yo estaba en el hospital, una enfermera me tomó una foto y me lo mandó. Y abajo de la foto ella dijo, por usted sabemos que Dios existe. ¿Por qué? Porque yo creo que sí vieron milagros, pero vieron que Dios estaba conmigo en medio del sufrimiento. Y lo que yo sufrí, ellos recibieron fruto. Yo también, pero ellos también. Entonces, lo que Dios hace en nosotros a través de la aflicción, el fruto debe de ser compartido y multiplicado
en las vidas de los demás. En fidelidad me has afligido. El sufrimiento nunca es en vano. Lo digamos una vez más. El sufrimiento nunca es en vano. Yo sé, para terminar ahora, sé que muchos de ustedes han escuchado la metáfora de un tejido. Nuestra vida a veces parece el revés de un tapiz, que es intrincada, a menudo desordenada, incluso fea, una maraña de hilos, nudos y diferentes colores. Si me pueden poner la primera foto, así ve nuestra vida, el otro, eso. Mira, es un desorden total, ¿verdad? Puros nudos, es algo feo, se ve feo. Pero cuando confiamos en Dios, cuando le damos gracias, cuando escuchamos su voz y esperamos el gran intercambio, entonces, si me ponen la otra foto, entonces podemos ver algo hermoso, algo que no podemos ver en medio de sufrimiento. Pero el Señor está tejiendo un gran, hermoso tapiz en nuestras vidas. Una vez más, el sufrimiento no es en vano. Oremos. Señor, gracias. Señor, muchas gracias que tú estás con nosotros. Señor, sí, reconocemos, sabemos hasta que hemos experimentado sufrimiento. Pero Señor, te damos gracias porque fue por tu sufrimiento que tenemos la salvación. Muchas gracias, Señor. Y muchas gracias, Señor, que tú nos has mostrado que a través del sufrimiento que sí tú permites en nuestras vidas, tú traerás vida, algo hermoso en nuestras vidas, y sabremos cada día de nuestras vidas que el sufrimiento nunca es en vano. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y en mi vida ha sido bueno. Esta canción es el lema de mi vida, la verdad. Tan fiel con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Sí? En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo. Estas son las palabras que nos compartió Pati ahorita. Ella, no sé si lo podamos entender, pero cuando alguien ha pasado por un valle de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, de luchas que los que estamos alrededor no logramos percibir al que está sufriendo, no lo detectamos. Entonces, cuando la persona que está en ese proceso
es la que está oyendo y aprendiendo algo, un misterio. Y ese misterio es un tesoro que Dios se lo confía a ella para que lo reparta con nosotros. Porque como lo dijo, todos vamos a pasar por algún momento de sufrimiento, o hemos pasado o están pasando. Pero la vivencia, el testimonio y la palabra que Dios, es como la perla. Dicen que las perlas, para poder ser perlas, pasan por grandes irritaciones primero y luego sale algo hermoso. Nadie sabe lo que sufre la ostra cuando está generando esa perla, cuando la está sufriendo, las irritaciones y la aflicción. Los científicos han observado cómo sufre con esa formación, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y parece que nunca termina ese dolor, parece que nunca va a acabar eso, pero al final genera una perla hermosísima. Y eso es lo que produce también ese sufrimiento. El sufrimiento de Cristo produjo algo hermoso para nosotros, y por eso a veces no tomamos en serio o no apreciamos el sufrimiento de Cristo, pero fue algo valiosísimo que nos dio a nosotros, algo grande. Y termino con esto, de lo que Pati nos dijo. Me vino esta palabra, Génesis 1:2, dice, a mí me gustó la última parte que estás hablando del gran intercambio, Pati. Génesis 1:2 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, había caos, sí, pero Dios trajo orden. En el dolor hay caos. No sabes, no pierdes rumbo, pierdes sentido. No sabes para dónde correr, no hay solución, hay caos. Pero Dios está en control y trae orden. En el dolor hay un gran vacío. No hay solución, no hay respuestas claras. Los médicos ya no saben qué decirte. Las medicinas no dan resultado. Y llegas a un gran vacío. El dinero no alcanza para pagar el hospital. Es un gran vacío. Ya casi todos te abandonan. Hay un gran vacío. Pero viene Cristo y Él es el que llena ese hueco, ese gran hueco. El único que lo llena es Cristo. Y luego hay tinieblas. La tierra estaba cubierta de tinieblas. Bueno, esas tinieblas son lo que nos decía Pati, son los momentos más oscuros de dónde vendrá mi socorro, es el clamor, ¿verdad? Pero Jesús está ahí presente y no nos va a soltar. Él nos toma de las manos, y al final dice que había un gran abismo, el terror de la muerte, el terror de estoy listo para cruzar, estoy listo para encontrarme con Cristo, con este sufrimiento, estaré listo. Y viene esa incertidumbre a veces, cuando ya perdimos toda esperanza de salvación, como dijeron los navegantes con Pablo, ahí en Hechos 27. Pero ese abismo, hay una mano extendida que sacó a Pedro de las aguas, y hay una mano extendida que te va a sacar a ti y a mí, a la eternidad, no al abismo, a la eternidad. Amén. Gracias, Pati. Muchas gracias. Yo quisiera orar por los que están sufriendo. Si hay gente que está sufriendo, ahí Dios conoce y Dios sabe. No es en vano. Dios va a sacar provecho de eso. Amén. Y yo quisiera llevarnos con el que sufrió, acercarnos a la cruz, dejarnos atravesar por esa lanza. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Acerquémonos a la cruz. Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo si no lo has recibido, y puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, me acerco a ti por tu gran misericordia y por tu preciosa sangre. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, y hoy quiero aprender de ti. Ven a mi corazón, Señor, y ayúdame. Ayúdame en mis sufrimientos. ¿Acaso no los tenga hoy? Tal vez vengan en camino. Ayúdame a estar preparado.
y sé que tú me tomarás de la mano y me sostendrás. Tú eres mi ayudador. Ven con tu Espíritu Santo y gracias, Señor, que tú me has salvado y me das vida en abundancia, vida eterna. Me gozaré y estaremos alegres eternamente contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.